Hola, hola, bienvenidos a Amanece en Xi'an. Hoy es 26 de diciembre, 130 aniversario del nacimiento de Mao Zedong. Bueno, pues vamos a empezar este sexto programa ya de Amanece en Xi'an, dedicado a la contradicción fundamental del capitalismo. Lo que os vengo a compartir hoy son esencialmente dos cosas. Quiero llegar a la explicación de Engels de la contradicción fundamental del capitalismo. Esto es algo muy básico para el marxismo, pero muy olvidado al mismo tiempo, y hay que recordarlo. Y para llegar a esta explicación de Engels, que entre otras partes se encuentra en el Anti-Düring, quiero compartiros algunas cosas de este libro que escribió, como sabéis, Engels. Bueno, ya sabéis que no se trata de un libro, en origen no se trató de un libro, sino de varios artículos, muchos artículos, contra errores que propagaba el profesor berlinés Eugen Düring y que estaban calando en el movimiento obrero revolucionario de Alemania y que, bueno, fueron artículos publicados durante todo 1877 y la primera mitad de 1878, y entonces fue a mediados del 78 cuando se compilaron y se editaron como libro. No quiero compartiros muchos detalles porque, como sabéis, en Volver a Marx hemos trabajado este texto profundamente en los últimos meses. Si aún no habéis visto las sesiones, pues podéis disfrutar de las que hizo Manuel Monleón introduciendo el libro y analizando la primera sección dedicada a la filosofía, así como las sesiones de Andrés Piqueras y Antoni Puig analizando la segunda sección dedicada a la economía política. La cuestión de la contradicción fundamental del capitalismo, que es lo que quiero compartiros hoy, aparece en la sección tercera y última del libro. Pero antes quiero poner sobre la mesa unos datos sobre el peso que tuvo este texto al hacer aparición en 1877-1878. Cuando se publicó, Anti-Düring tuvo un efecto importantísimo para la lucha teórica de Alemania. La clave es que favoreció enormemente la divulgación del marxismo como concepción integral del mundo. Para 1877, hacía más de 30 años que Marx y Engels se habían aclarado a sí mismos la perspectiva materialista de la historia. Entre 1845 y 1846 se habían reencontrado en Bruselas después de un breve encuentro previo y habían escrito los borradores que después se han conocido como la ideología alemana. Marx dijo de estos borradores que les sirvieron a Engels y a él para ajustar cuentas con su conciencia filosófica anterior, para aclarar sus propias ideas. Por eso dijo que, bueno, no importaba que no se publicasen, ¿no? Porque lo crucial había sido conseguido, ¿no? Él y Engels se habían aclarado a sí mismos. Durante las siguientes 3 décadas emplearon el método materialista dialéctico para ahondar en el estudio de las sociedades humanas, tanto el presente como la historia reciente, moderna y la antigua también, la economía política, especialmente Marx, e incluso la naturaleza, ¿no? Especialmente Engels. Pero para 1877 los socialdemócratas alemanes no tenían una obra que ofreciese una visión de conjunto del marxismo, de la perspectiva marxista integral. Es cierto que desde los años 60 el marxismo había retomado su influjo en el movimiento obrero. Ocurrió así por el renacer de este movimiento en Europa. El propio movimiento obrero volvió a florecer en los años 60 y por el impulso de la Primera Internacional, fundada en 1864, en la cual Marx y Engels realizaron un enorme esfuerzo teórico y organizativo. Recordemos que Engels dijo de la Primera Internacional que Marx era el núcleo de ella, ¿no? De hecho, esta etapa preparó la victoria del marxismo sobre otros socialismos, como por ejemplo sobre el anarquismo, así como el surgimiento de los partidos obreros independientes, que era una idea firmemente defendida por Marx y Engels desde el manifiesto del Partido Comunista. Con anterioridad, el marxismo había influido en el movimiento obrero de 1846 a 1850, pero lo había hecho a menor escala y se había detenido en esta última fecha, tras la victoria de la contrarrevolución
que vino después de la Revolución de febrero de 1848. De modo que la situación comenzaría a cambiar 15 años más tarde, ¿no? A mediados de los años 60. ¿Qué alimento teórico tenían los socialdemócratas alemanes, los obreros revolucionarios, justo antes del Anti-Düring, antes del primer artículo, antes de enero del 77? Pues en los años 70 se podía acceder al viejo libro de Engels de 1845, titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra. Este libro mostraba vívidamente los problemas del capitalismo inglés que se propagaban por Alemania y varias cuestiones del socialismo científico en germen. Pero no era una obra en la que estuviese del todo acabada la perspectiva que Marx y Engels fraguaron justo cuando se publicó. Hay que recordar que Engels había mandado a imprenta este texto en marzo de 1845 y fue en abril cuando se encontró de nuevo con Marx en Bruselas y se pusieron a redactar la ideología alemana. De modo que a pesar de los enormes aportes de Engels en ese libro, muchos de ellos cruciales e importantísimos, como por ejemplo mostrar que la clase obrera no era solamente una clase sufriente, sino una clase que lucha políticamente y que está llamada a superar el capitalismo. Pues a pesar de los enormes pros del texto que se siguieron valorando posteriormente, no podía terminar de ser un elemento de formación plena en la perspectiva socialista científica, que justo iba a terminar de forjarse poquito después, ¿no? Lo que ese texto nos muestra es todo lo que avanzó en ese punto Engels por su propia cuenta, ¿no? Antes de entablar una discusión más profunda con Marx, aunque bueno, ya habían tenido contacto por carta y contacto personal poquito antes. También se podía acceder, antes del Anti-Düring, a la contribución a la crítica de la economía política, ese famoso texto escrito por Marx, publicado en 1859, con ese importante prólogo sobre la concepción materialista de la historia. Ya sabéis, la parte más famosa del mismo es la de que el conjunto de las relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? En este, bueno, pues es ese párrafo muy largo en el que Marx resumió lo que él llamó el hilo el rojo de mis estudios, de sus estudios, que no era ni más ni menos que la concepción materialista de la historia, ¿no? En 1869 se publicó en Hamburgo una edición revisada del 18 Brumario de Luis Bonaparte, un texto en el que, como ya sabéis, Marx aplicaba, con su conocida y reconocida maestría, la perspectiva materialista de la historia para explicar cómo fue posible la llegada al poder de Luis Bonaparte a finales de 1851. Eso también lo hizo Marx en sus textos de 1870 a 1872, dedicados a analizar la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, que después han sido unificados y conocidos como la Guerra Civil en Francia. También Engels aplicó la perspectiva materialista de la historia en su texto La guerra campesina en Alemania, de 1850, y que se había reeditado en 1870 y 1875, incluyendo, por supuesto, cada vez nuevos prólogos. Y bueno, este era un texto en el que Engels analizaba la revolución campesina alemana de inicios del siglo XVI. En 1872 se volvió a publicar en alemán el Manifiesto del Partido Comunista, con el primer y muy conocido prólogo de Marx y Engels, que ahora se incluye en cualquier edición del manifiesto. Para entonces se había editado este texto en alemán al menos 12 veces en Alemania, Inglaterra y Norteamérica. Y bueno, por supuesto ya llevaba varias traducciones, ¿no? Al inglés, al francés, al ruso. En estos años 70 salieron en una revista socialdemócrata alemana algunas pequeñas partes de Miseria de la filosofía. Hay que recordar que este texto lo publicó Marx en francés, en el 47, y que por tanto no era tan fácil de acceder al público alemán, ¿no? Todo lo contrario, era casi imposible de conseguir, ¿no? Y luego aparte de leer, claro. En 1873, Engels publicó la serie de artículos conocidos como Contribución al problema de la vivienda,
analizando esta cuestión desde la perspectiva marxista, y también Los vacunistas en acción, dos artículos donde sometía a crítica el papel de los anarquistas en el levantamiento revolucionario que tuvo lugar en España en el verano de 1873. Por supuesto, el libro más importante publicado para antes del Anti-Düring era El Capital, que para 1872 ya contaba con 2 ediciones en alemán, pero se trataba de un texto largo y complejo. Pero bueno, también estaban ahí los artículos que Engels escribió sobre este libro y sobre la contribución, en los que divulgaba las ideas principales de Marx sobre la economía política y el método que había seguido. Por último, de esta época, previa a Anti-Düring, datan también numerosas cartas con indicaciones de Marx y Engels a los dirigentes socialdemócratas alemanes de su mayor cercanía, como Bebel y Liebknecht, entre otros. El documento más conocido de estos análisis críticos que enviaban los maestros desde Inglaterra es la Crítica al programa de Gotha de 1875. Este texto lo veremos en Volver a Marx en febrero. Todo esto que os he resumido era un material muy valioso sobre muy diferentes temas que aún hoy se estudia con enorme atención. No hay texto de los que he mencionado que no sea crucial. Es normal, por tanto, que Marx y Engels estuvieran ya haciendo escuela, porque ya se había producido un conjunto de obras de calado capaces de atraer fuertemente a todas las personas de vocación revolucionaria, ¿no? Pero claro, hubiera sido necesario ser un estudioso muy atento y muy capaz para elaborar, solo a partir de estos textos, una visión de conjunto de la perspectiva marxista, coherente, en los años 70 del siglo XIX. Entonces Engels facilitó esto, esa exposición de la cosmovisión marxista, de la concepción integral del mundo marxista, lo favoreció enormemente al escribir el Anti-Düring. En el 50 aniversario del Anti-Düring, el ruso David Ryazanov escribió lo siguiente: la idea fundamental desarrollada por Engels en la sección filosófica del Anti-Düring aparece ya enteramente formulada, hasta en la parte que se refiere a las ciencias naturales, en varias notas puestas al pie del Capital, en esas notas que tanto indignaban a Düring. Esta observación de Ryazanov era, por supuesto, más asequible a todo lo pasado, cuando uno tenía en el Anti-Düring el desarrollo de lo que ya estaba fragmentado y solo en sus fundamentos en varias notas al pie del Capital. Fue, por tanto, mérito de Engels el aclarar y desarrollar las ideas filosóficas fundamentales que Marx y él habían alcanzado en 1846 y que habían aplicado durante todos los años siguientes y que habían seguido enriqueciendo a través de los numerosísimos estudios a los que se dedicaron ambos toda su vida, ¿no? Quien lea las cartas que compartieron mientras uno vivía en Londres y otro en Manchester, debatiendo sobre infinidad de textos científicos, cuando se publicó eh, La evolución de las especies de Darwin, etc. etc. ¿No? La pasión científica de ambos solo estaba a la altura de su pasión revolucionaria. En 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, Lenin dijo que donde con mayor claridad y detalle aparecen expuestas las opiniones de Marx y Engels sobre el materialismo filosófico y sobre lo erróneo de desviarse de esta base, es en las obras de Engels, Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana, texto de 1886, y Anti-Düring, que al igual que el Manifiesto Comunista, son libros que no deben faltar en las manos de ningún obrero consciente. Esto decía Lenin. Es decir, de los 3 libros que Lenin consideraba más esenciales para todo obrero consciente, 2 de ellos no estaban escritos antes de 1877. Y además, en lo que se refiere a la filosofía materialista de Marx y Engels, no se había expuesto de manera completa y clara en ningún texto previo a esta fecha. Podemos cerrar el asunto de la importancia histórica de Anti-Düring con la siguiente reflexión del historiador marxista alemán del Este, Heinrich Genkow, cuyas excelentes biografías de Marx y Engels podéis descargar en internet. Voy a poner el nombre en el asunto de este programa para que las busquéis, porque son excelentes, porque son unas biografías marxistas de Marx y de Engels, en las que se explica cómo fue posible en cada momento su desarrollo teórico, su toma de conciencia política hacia la posición comunista,
qué debate atendían en cada momento, en cada una de sus obras, qué ideas fundamentales se aparecen en cada una de sus obras, a qué contribuían en el movimiento con cada una de esas obras, y bueno, y cuál es el contexto de la lucha de clases en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces son estas biografías de Genkov son excelentes para seguir profundizando en el dominio del marxismo. Y este historiador dijo lo siguiente en la biografía de Engels. El desarrollo del movimiento obrero internacional, por una parte, y la elaboración de la teoría de la clase obrera, por otra, habían llegado a tal nivel con la publicación del primer tomo del Capital, con la valorización de las enseñanzas de la Comuna de París y con la creación de partidos y organizaciones de obreros revolucionarios en muchos países, que se hacía apremiante seguir aclarando la interrelación dentro del sistema de la teoría científica de la clase obrera. Esto era necesario para poder contener la influencia de la ideología burguesa sobre el proletariado, pero principalmente para pertrechar a las masas obreras, cuya conciencia de clase comenzaba a despertar y que buscaban una orientación segura para la lucha de clases, con una teoría que tanto por su carácter científico como por su coherencia se diferenciara de todas las demás teorías. Y aquí es la laguna que viene a llenar Engels. Entonces, bueno, sin necesidad de andar más en ello, dejo constancia que Anti-Turing fue muy importante cuando apareció en 1877-78 y que Lenin le seguía dando una enorme importancia en 1913, ¿no? Que es cuando se publicó el texto Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Este gran papel histórico del Anti-Turing mantiene su vigencia. Es cierto que hoy en día existen muchos manuales sobre marxismo que desarrollan con más amplitud los temas expuestos por Engels y que dan ejemplos más modernos. También es cierto que algunos ejemplos científicos puestos por Engels han envejecido ahora para el siglo XXI, pero sigue siendo un texto clásico y ejemplar, enérgico y esclarecedor. Con él los marxistas reforzamos nuestra comprensión de los principios del marxismo. Conocemos detalles de la historia del socialismo utópico y del surgimiento del socialismo científico, así como de la historia de multitud de ciencias. Aprendemos también a polemizar y a rebatir, a encontrar el aspecto racional de otras perspectivas, así como su aspecto desviado, el punto en el que exageran una parte de la realidad y deforman el cuadro del conjunto, ofreciendo una imagen falsa. Este Anti-Turing es un libro también en el que instruirse para aprender a refutar las teorías erróneas. Y además que es una condensación también de la propia historia del movimiento obrero revolucionario. Es sabido que el marxismo occidental desarrolló una desviación anti-engelsiana y que quiso poner a Engels contra Marx. Esto es algo que nunca hizo Lenin, que nunca hizo el bolchevismo, es algo que nunca hizo la Internacional Comunista, es algo que nunca hizo Mao, es algo que nunca hizo el Partido Comunista de China, y en cambio es uno de los elementos de desviación del marxismo en Europa y América Latina. Esta desviación, entre otras cosas, se ha dedicado a interpretar erróneamente la primera sección del Anti-Turing. Esta es una cuestión importante porque el anti-engelsianismo está ligado al anti-leninismo, al antisovietismo y al anti-stalinismo. Son estas puertas que aparecen, por ejemplo, continuamente cruzadas por el pensamiento académico burgués. Y este es el ambiente ideológico del eurocomunismo y del rechazo del socialismo real. Todo esto está comunicado, por supuesto, de manera compleja, pero es parte de la misma salsa que permitió el desplome del movimiento comunista occidental desde los años 80 y que aún impide levantar cabeza, ¿no? Es parte de esa confusión teórica. Una de las mejores formas de librarse de esta confusión es perseverando en el estudio de Lenin, que Lenin hizo bueno, pues fue el alumno más destacado, teórico y práctico de ambos maestros, ¿no? De Marx y de Engels. El alumno indirecto, que no tuvo la suerte de conocer a ninguno de los dos. Pero todo este asunto complejo del antiengelsismo no lo vamos a tratar ahora, eso vendrá en otros programas, ya iremos viendo, sino que ahora vamos a ir a un asunto mucho más básico y al mismo tiempo mucho más crucial, que es
¿Qué es esto de la contradicción fundamental del capitalismo? Una de las manifestaciones de la derrota teórica del marxismo en Occidente es el modo en que una serie de lugares comunes no marxistas se han enquistado en los partidos comunistas como fraseología habitual. Y al mismo tiempo, viejas verdades infinitas veces comprobadas por el marxismo, pilares básicos de la perspectiva marxista, han ido desapareciendo. Cosas que eran el ABC de cualquier manual de marxismo-leninismo no están en el ABC de las herramientas de análisis comunista cotidiano contemporáneo. Una cosa bastante olvidada, pienso, eh, es esta, la cuestión de la contradicción fundamental del capitalismo, que al mismo tiempo es algo absolutamente fundamental y básico. Si a 2023, bueno, ya casi a 2024, se le preguntase a militantes, y creo que incluso a dirigentes comunistas, cuál es la contradicción fundamental del capitalismo, probablemente se generaría una situación incómoda, una serie de respuestas equívocas, encogimiento de hombros, balbuceos, dudas. Y aquí no se trata de incomodar a nadie, pero sí de reconocer que hay herramientas básicas marxistas que no están asimiladas, y con que no están asimiladas quiero decir que no están detrás de nuestros análisis, orientándolos, y que tenemos que hacernos cargo de esta carencia y solventarla, ¿no? La cuestión de la contradicción principal del capitalismo es algo más claramente expuesto por Engels, es algo más depurado, con algún ejemplo más, en otro texto suyo, más breve, titulado De socialismo utópico al socialismo científico, que es un texto que justo estamos ahora viendo en Volver a Marx. Hemos grabado una sesión sobre la primera mitad de este texto el pasado 18 de diciembre y vamos a ver la segunda mitad el 8 de enero. Así que las Navidades es un buen momento para leer este texto breve de Engels. Es un texto de 1880 que lo elaboró a partir del primer capítulo de la introducción del Anti-Düring, titulado Generalidades, y a partir de los dos primeros capítulos de la tercera sección, que estaban dedicados a las cuestiones históricas y a las cuestiones teóricas del socialismo. Al final de este texto, el socialismo utópico y el socialismo científico, Engels incorporó un breve resumen de lo que había expuesto. Bueno, pues ese resumen condensa ideas importantísimas. Por supuesto que si uno lo lee de manera aislada, siendo una condensación, pues dejará fuera muchas cosas. Lo ideal es dirigirse a ese resumen tal y como nos lo transfirió Engels, después de la lectura del texto conjunto, de cara a afianzar las principales conclusiones. En el comunismo occidental se ha venido introduciendo un conjunto de ideas que podemos resumir del siguiente modo. La sociedad capitalista contemporánea está atravesada por tres contradicciones acuciantes. La contradicción de clase, capitalistas versus obreros, la contradicción de género, hombre versus mujer, también expresada como contradicción entre el capital y las condiciones necesarias del trabajo doméstico y de los cuidados, y la contradicción con la naturaleza, ¿no? La contradicción entre el capital y el medio natural necesario para la vida de los seres humanos. Y bueno, también se añaden otras contradicciones a estas. Y quienes se intentan reivindicar más cerca de la tradición marxista ortodoxa, pues tienden a asumir este planteamiento y meramente argumentar que la contradicción de clase es la principal. Es cierto que esta teoría identifica problemas reales, pero no los analiza de manera marxista. Aunque algunos términos puedan parecer propios del marxismo, la perspectiva en su conjunto no se corresponde con la perspectiva marxista. Voy a recoger lo esencial que aporta Engels en el Anti-Düring sobre las bases del análisis marxista correcto de la sociedad capitalista. Y con eso bastará para ver la diferencia de principio entre el mencionado planteamiento ecléctico y el planteamiento marxista. En el movimiento comunista de Occidente, la necesidad teórica más acuciante y más profunda que tenemos hoy es, en mi opinión, la restitución de los fundamentos del marxismo. Porque en Occidente el marxismo lleva décadas diluyéndose en otras teorías. Por supuesto que los fundamentos del marxismo no nos bastan, no son suficientes. Nos hace falta también desarrollar el marxismo a la luz de los problemas actuales. Hacer hoy nuestros análisis, siguiendo el método de Marx, Engels, Lenin, Stalin. Pero es imposible seguir ese método, es imposible hacer ese desarrollo del marxismo. Es imposible aplicar el marxismo-leninismo
si no conocemos sus fundamentos, ¿no? Y esa es ahora mismo la principal carencia. Engels explica que la contradicción fundamental del capitalismo, de la que derivan todas las demás, consiste que la producción es social, pero la apropiación es capitalista. ¿Qué significa que la producción es social? Producción social es lo opuesto a producción individual. En esta última, un individuo produce autónomamente, bien sea para su consumo privado o bien sea para llevar el producto al mercado. Pero en la producción capitalista no produce un individuo, sino un conjunto de obreros organizados. El producto que resulta no es obra de un trabajador, sino que es el producto común de muchos obreros. Ya dice Marx, ¿no? Dice Engels, que ningún trabajador puede decir de lo que resulta de una fábrica que eso que está ahí es obra mía, ¿no? Es porque es obra de todo un equipo. Entonces, por eso la producción es social. ¿Y qué significa que la apropiación es capitalista? Significa que el capitalista, por ser el propietario del capital, es el dueño de la mercancía que resulta del proceso de producción. El capitalista compra medios de producción a su valor. Compra también la fuerza de trabajo a su valor, con el fin de que trabaje a sus órdenes. Por estas circunstancias, el resultado del trabajo le pertenece, porque se ha apropiado a través de las relaciones mercantiles de todos los recursos para la producción, por un lado fuerzas productivas, medios de producción, y por otro trabajadores, los pone a trabajar y el resultado le pertenece. Eso sí, el capitalista solo compra esa fuerza de trabajo por una razón, porque al trabajar, esa fuerza de trabajo produce más valor del que cuesta. Ese valor que produce la fuerza de trabajo por encima de su valor, por encima del salario, es el plusvalor. El capitalismo no es mera producción de mercancías. Esa no es la esencia del capitalismo. La esencia del capitalismo es la producción y la apropiación de plusvalor. En el capitalismo se producen mercancías sí y solo sí eso sirve para acrecentar el capital. En el capitalismo se contratan a trabajadores sí y solo sí producen plusvalor. En cuanto cualquier circunstancia, cualquier cambio en el mercado o una nueva innovación técnica convierte a trabajadores en superfluos en cuanto productores de plusvalor, son directamente despedidos. Engels había dicho que la contradicción fundamental del capitalismo es que la producción es social, pero la apropiación es capitalista. Porque, bueno, producción social también ha existido en otros tiempos. Una tribu colectivista en la que reparte el trabajo entre varios miembros, van a cazar conjuntamente, también producen, por ejemplo, socialmente, pero la apropiación en esas comunidades no es capitalista, sino que es también colectiva, de tipo tribal, etc., ¿no? Bien. Esta contradicción capitalista, entre la producción social y la apropiación capitalista, tiende a agudizarse, claro, por la propia dinámica del capital, por la acumulación de valor. Cuanto más vastas y profundas son las relaciones capitalistas, más se agudiza esa contradicción fundamental. Porque mayores masas de obreros producen mercancías colectivamente y esas mercancías se venden y producen unas ingentes ganancias a escasos propietarios. Y con ello, tal y como expuso Engels, la contradicción fundamental se manifiesta crecientemente de 4 formas en la agraria industria. La primera forma de manifestación es la siguiente. A través de la competencia, la producción social desplaza más y más a la producción individual. Es decir, las empresas medianas y grandes desplazan a los trabajadores autónomos. Todo el mundo conoce ese tipo de desplazamientos en su entorno durante las últimas décadas, o desde que tiene uso de razón. Las cadenas de supermercados van haciendo desaparecer las diversas tiendas y los puestos de los mercados. Las cadenas de pan desplazan a las panaderías independientes. Las cadenas de dentistas desplazan a los dentistas autónomos. Los bares son cada vez más, sobre todo en las grandes ciudades, acaparados por escasos propietarios. Las cadenas textiles desplazan a las pequeñas tiendas de ropa, etc, etc. Ello convierte más y más a los trabajadores autónomos en obreros, es decir, en asalariados del capital. Esto ocurre a la par que las empresas se vuelven más y más grandes, con mayor cantidad de empleados, con plantillas más numerosas. La producción social se vuelve más vasta y
Por la misma lógica, los capitalistas grandes devoran a los pequeños, es decir, se concentra el capital. Y la población asalariada hunde más su dependencia respecto al capital. Cada vez es más difícil vivir de un modo distinto que a cambio de un salario, porque el desarrollo de las fuerzas productivas llega a tal nivel que cada vez cualquier proceso de producción exige una inversión de partida más fuerte. Por eso en los países menos desarrollados hay más autónomos que los más desarrollados. Por eso en Alemania hay menos autónomos que en España, y en España a su vez hay menos autónomos que en México, por ejemplo. La situación entre los obreros y los capitalistas se polariza más y más y aumenta la conflictividad. Hoy en día, por ejemplo, hay en Reino Unido o en Francia más movilizaciones obreras que en los años 60 y los años 70, que en esos años de mayo del 68 o que en los grandes momentos de auge de los sindicatos ingleses. Lo que está muy débil hoy en día en Europa es la dirección revolucionaria, no el movimiento obrero movilizado por sus demandas inmediatas. Pero sí la dirección revolucionaria, esa es la que está tremendamente afectada. En definitiva, la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación capitalista, que se desarrolla crecientemente, se manifiesta también crecientemente como un antagonismo entre una clase obrera cada vez más masiva, opuesta a una clase capitalista que almacena cada vez, que se apropia cada vez de una ganancia más masiva y que es proporcionalmente un sector de la población más pequeño, ¿no? ¿Cuál es la segunda manifestación de la contradicción fundamental? Bueno, como la producción capitalista es una producción de mercancías, y eso implica que lo producido tiene como destino el mercado. En este proceso de producción mercantil no existe una coordinación directa entre los productores, precisamente por eso es producción mercantil, porque no se organizan lo que van a hacer y se intercambian el producto y sus trabajos, sino que es en el intercambio, en el mercado, donde uno comprueba que su mercancía es vendible. Y no solo que es vendible, sino que es vendible a un precio tal que le permite continuar reiniciando su negocio, incluso ampliando su negocio, ¿no? Llega un momento en que el mercado está saturado o otro productor ha conseguido un desarrollo técnico que evidencia que la forma en la que uno lo está produciendo ya no está a la altura de la producción social media, ¿no? Ha quedado uno rezagado y o se pone a la altura o queda desplazado. Bien, con el desarrollo de la producción capitalista, los capitalistas se imponen unos a otros e incluso unas naciones se imponen a otras. Engels lo explica así, ¿no? El terreno del trabajo se convierte en un campo de batalla. Y la lucha no estalla solamente entre los productores locales aislados. Las contiendas locales van cobrando volumen nacional y surgen las guerras comerciales en los siglos XVII y XVIII, hasta que por fin la gran industria y la implantación del mercado mundial dan carácter universal a la lucha, a la par que le imprimen una inaudita violencia. Lo mismo entre los capitalistas individuales que entre industrias y países enteros, la posesión de las condiciones naturales u artificialmente creadas de la producción decide la lucha por la existencia. Es decir, que la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación privada se manifiesta como el antagonismo entre la organización de la producción en cada fábrica, la producción está plenamente organizada, pero reina la anarquía de la producción en la sociedad en su conjunto. Y esta contraposición entre la necesidad de organizar la producción en la fábrica y la anarquía de la producción en su conjunto se desenvuelve mediante este pisoteo mutuo. Tal y como nos apuntaba Engels, esta contradicción entre organización en cada fábrica y anarquía general se llega a manifestar como guerra comercial y hablaba de inaudita violencia cuando alcanza plano mundial. Está casi previendo, bueno, de hecho, previendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Nosotros sabemos que el capitalismo, al continuar desarrollándose y engendrar los monopolios y la competencia entre los monopolios de los diferentes países, eso condujo al sojuzgamiento colonial, al reparto de África y luego al sojuzgamiento neocolonial de los pueblos y a la guerra imperialista. O sea, es la guerra de depredación, la guerra
por los recursos. Porque la producción es social y se establecen lazos internacionales, pero la apropiación no es social, la apropiación es privada. De modo que la coacción, la dominación, la guerra se convierte en la forma capitalista de permitir que esa contradicción se siga desenvolviendo, que siga habiendo producción social y apropiación capitalista, sometiendo a quien haga falta y como haga falta. Pasamos a la tercera manifestación de la contradicción fundamental. El desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la tecnología, inevitablemente espoleado por la competencia, conduce a dos situaciones. Por un lado, a sustituir trabajadores por tecnología, por maquinaria. Con ello aparece y crece el ejército industrial de reserva. Y esto tiene fases de desarrollo también. Por ejemplo, en España, cuya población activa era obrera en un 50% a mediados del siglo XX, y pasó a superar el 80% a inicios del siglo XXI, pues fue a inicios de los años 80 cuando el paro se cronificó a un nuevo nivel. Ahí pega un salto y se mantiene. Porque en ese momento un mayor porcentaje de la población se vio más a merced de las necesidades de contratación y despido del capital. Y queda ahí, en esa posición de ejército industrial de reserva, que es algo propio del modo de producción capitalista, engendrado por él, en el que quedan todos los trabajadores que son expedidos por la producción capitalista y que sirven para empujar a la baja los salarios de los que sí están trabajando. Porque cualquiera que no quiera aceptar unas condiciones laborales, pues hay una cola de obreros detrás para aceptarla. Por otro lado, el desarrollo de las fuerzas productivas conduce también a abaratar costes y aumentar la producción, lo que termina reproduciendo cíclicamente las conocidas crisis de sobreproducción. Es decir, una producción excesiva que súbitamente no puede ser absorbida por la demanda solvente, tal y como ocurrió en España, por ejemplo, con las casas, la mercancía casa, en la crisis de 2008. Y aquí hay que decir que esta sobreproducción es respecto a la demanda solvente, que es la única demanda que le interesa al capitalista. Esto no significa que la necesidad de casas esté satisfecha para toda la población. No, no, no. Es una sobreproducción en cuanto a la demanda solvente. Puede ser que siga habiendo gente que necesite una casa. Lo que no hay es demanda solvente suficiente para seguir absorbiendo lo que estaba siendo una burbuja inmobiliaria, una sobreproducción de vivienda espoleada por el crédito y por unas expectativas de ganancias sostenidas que de repente quebraron. De modo que la producción social y la apropiación capitalista dan por resultado, por un lado, un exceso de trabajadores con necesidades sin satisfacer, pero que no pueden ser contratados, y, por otro lado, un exceso de mercancías que no se pueden vender. Es decir, las consecuencias de la producción social, de esa magnífica obra humana, sobrepasan las condiciones del intercambio privado, de modo que las acrecentadas capacidades de producir engendran, en el marco de la apropiación capitalista, paro y crisis, en lugar de abundancia. De este modo se evidencia que la burguesía no puede conducir el empleo eficaz de las fuerzas productivas humanas y materiales que el propio modo de producción capitalista despierta. La cuarta manifestación es la siguiente: que las fuerzas productivas tienen un carácter social se manifiesta en que la apropiación capitalista, cuando ésta se desarrolla, comienza a dejar de ser privada, es decir, de un solo capitalista. Se desarrollan, ¿no?, desde la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades anónimas, las empresas de un grupo de capitalistas e incluso las empresas estatales del conjunto de los capitalistas. Las funciones del capitalista pasan crecientemente a ser desempeñadas por salarios en esta situación, de modo que se evidencia que la clase capitalista es superflua y que simplemente absorbe beneficios, pero que no tiene ninguna tarea social que cumplir, porque ya todo el trabajo de dirección del trabajo es cumplido por asalariados. Esas son las cuatro manifestaciones
de la contradicción fundamental entre la producción social y la apropiación capitalista que Engels expone en primer lugar. Recuerdo: 1. La contradicción entre la clase obrera y la clase capitalista. 2. La contradicción entre la organización social dentro de cada fábrica y la anarquía social en la producción en su conjunto. 3. La superabundancia, por un lado, de medios de producción y de productos, y por otro, de obreros sin trabajo y sin medios de vida, evidenciando que la burguesía no puede seguir rigiendo sus propias fuerzas productivas. Y 4. Al ser desempeñados por asalariados a sueldo todas las anteriores funciones de la burguesía, ésta se revela como superflua. Todas estas manifestaciones de contradicción principal son más palpables a medida que se desarrolla la producción capitalista y por tanto se desarrolla su contradicción, se desarrollan todas sus contradicciones. Obviamente la solución a estas contradicciones consiste en resolver la contradicción fundamental. Al convertir los medios de producción en propiedad social, se acaba con la apropiación capitalista y se hace posible regir la producción de acuerdo a un plan que satisfaga crecientemente las necesidades sociales. Y esto es el comunismo. En él ya no se trata de un dueño o de un puñado de dueños de empresas que orientan las mismas para maximizar sus ganancias. En el comunismo toda la sociedad, que se encuentra compuesta por trabajadores, es propietaria de los medios de producción de la riqueza y organiza de manera planificada el trabajo para satisfacer las necesidades de la población. La apropiación se regula en el comunismo del siguiente modo. Por un lado hay una apropiación social que corresponde a esa parte de la producción que es necesario mantenerla y en la propia producción, incluso ampliarla para poder ampliar la producción. Y por otro lado hay una apropiación también individual, que es la parte que satisface las necesidades de los trabajadores. Engels mencionó estas manifestaciones que he comentado de la contradicción principal y dijo que son las que se ponen de manifiesto claramente en la gran industria. Pero, por supuesto, no son las únicas. Y tampoco fueron las únicas que mencionó Engels. Y ni siquiera en un único texto como fue el Anti-Düring, ¿no? En este mismo texto, Engels habla también de la contradicción entre el campo y la ciudad. Es una forma particular en que se manifiesta la concentración del capital. La mecanización del campo va volviendo superflua a la población rural, ¿no? Donde antes hacía falta una cantidad de campesinos, pues con el uso de los tractores van siendo superfluos, y la ciudad va absorbiendo esta población. Pero la absorbe, ya sabemos de qué manera. Pues según las normas de la anarquía productiva, la incertidumbre para los obreros, el despido, en fin, la búsqueda de trabajo de manera desesperada. El campo va quedando cada vez más abandonado como apéndice subordinado a la ciudad. Y la cuestión no se detiene ahí, pues fruto de esto se produce el encarecimiento del suelo urbano y surge y se agudiza el problema de la vivienda. Y esto a su vez va generando más consecuencias. Pero saltemos a otras contradicciones. Desde su juventud, Engels constató la contaminación industrial que afectaba al río Wupper, que pasaba cerca de su casa en su ciudad natal, Barmen, y que iba teñido de rojo por los químicos de la industria textil. En uno de los primeros textos de juventud de Engels que podemos leer, que se titula Cartas desde Wuppertal, cartas desde el valle del Wupper, y que son de 1839, cuando él aún no había cumplido los 19 años, estaba más cerca de acabar de cumplir los 18, de hecho, describía así el paisaje de su ciudad. El encajonado río hace fluir sus purpúreas aguas, ora raudas, ora remansadas, entre humeantes edificios fabriles y talleres de blanqueado cubiertos de polvo de algodón. Pero el color rojo intenso no proviene de ninguna sangrienta batalla, pues aquí solo pelean las plumas teológicas y las locuaces viejas comadres que riñen generalmente por mor de la barba del emperador. Ni obedecen tampoco a la vergüenza por los manejos de los hombres, aunque habría para ello sobrado fundamento. No,
Ese color de las aguas del río se debe exclusivamente a la abundancia de tintorerías. Es el rojo de la alizarina, ese tinte empleado en el siglo XIX. Engels también conoció la contaminación de los distritos industriales de Londres, Manchester y Liverpool, además de otras ciudades. Y Marx recogió en el Capital los perjuicios que esto implicaba para la salud presente de los trabajadores, incluso para todas las clases sociales, porque cuando surgían epidemias iban más allá de afectar solo a los obreros, así como el modo en que todo esto afectaba a la existencia futura de la humanidad. Es famosa su frase del Capital, en la que decía que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Como se ve, de la contraposición entre la producción social y la apropiación capitalista se despliegan innumerables problemas sociales. Otro gallo cantaría si la sociedad en su conjunto fuese dueña de los medios de producción y los emplease para satisfacer las necesidades crecientes de la población, pero teniendo en cuenta también las necesidades futuras de esa sociedad y sus condiciones ambientales de reproducción. Pero bajo el modo de producción capitalista, los medios de producción de la riqueza están al servicio de la producción de plusvalor. Y esto engendra todavía más contradicciones de las que ya hemos mencionado. Sí, sigo. El empleo en el capitalismo es inestable. No solo depende de la situación del ciclo económico, de si estamos en una época de bonanza, de auge, o si acaba de suceder una crisis, sino también depende del surgimiento de nuevas ramas de la producción y del declive de viejas producciones que van quedando obsoletas. En las condiciones capitalistas, las diferentes necesidades de la producción atraen y repelen a obreros a través del despido y de la oferta laboral. Pero esto, en vez de convertirse en una fuente de desarrollo multilateral de los trabajadores, en vez de convertirse en la posibilidad de dedicarse a nuevos oficios y de desarrollar nuevas capacidades, en el capitalismo se convierte en una fuente de incertidumbre. Aunque nosotros sabemos que la propaganda burguesa a menudo hace énfasis en el aspecto positivo del cambio de oficio y elude lo fundamental que es que el obrero trabaja para producir riqueza ajena y para sobrevivir. Que en el capitalismo el trabajo no es una fuente de desarrollo, sino una fuente de explotación. Además, las necesidades de fuerza de trabajo del capital superan el horizonte nacional y atraen y repelen mano de obra de otros países. Y esto se da en el marco de la competencia entre la clase obrera y en sus difíciles condiciones de existencia. Ello da pie a choques por nacionalidad y al racismo, elementos que la propia burguesía explota para mantener dividida a la clase obrera internacional. Por eso el manifiesto del Partido Comunista cerraba diciendo proletarios de todos los países unidos, y por eso el texto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, en 64, el manifiesto inaugural escrito por Marx, recordaba a los obreros todas las derrotas sufridas por haber olvidado que su lucha es internacional. Por otra parte, la División Internacional del Trabajo entrelaza a los países más y más. La producción de todos ellos es más codependiente, pero la apropiación capitalista, con su competencia internacional, a lo que empuja es al sometimiento de unos países por otros. Los países ricos, imperialistas, dominan a través de la deuda y la guerra a países de los cuales necesitan sus materias primas para continuar manteniendo su sociedad imperialista. Cuando estos países subyugados tratan de emprender un camino de independencia nacional, como por ejemplo Venezuela, son atacados por todos los medios. Aquí se evidencia otro fenómeno claro. La interpenetración económica es ineludiblemente creciente en el propio modo de producción capitalista. Y el horizonte socialista no consiste en su contrario, sino consiste en acabar con esta apropiación capitalista que conduce a la dominación entre países y en generar una armonía universal de los países.
¿Qué es lo que plantean algunas ideologías reaccionarias? Pretenden suponer que podemos desglobalizar la economía, cuando todo el modo de producción capitalista cotidianamente todos los días empuja hacia esto y toda la producción de todos los países está realizándose diariamente sobre la base del intercambio mundial. La solución a la contradicción es superar el modo de producción capitalista y entablar relaciones socialistas entre los países. Bueno, hay muchos más ejemplos que poner de cómo se manifiesta la contradicción fundamental, pero voy a poner el último en esta introducción a la cuestión. Marx expuso en El Capital, y Engels lo indica también en el Anti-Düring, que la industria coloca a hombres y mujeres juntos en la producción. Con ello, empujados por la necesidad, no por otra cosa, y según las necesidades del propio capital. Hombres y mujeres obreros tienden a ocupar la misma posición económica en la sociedad. Ya sabemos que al inicio no era así, al inicio el sueldo de la mujer era de facto un sueldo complementario, pero a medida que la mujer trabajaba sostenidamente fuera del hogar, esto fue disputándose. Esa tendencia a ocupar la misma posición económica fuera del hogar, que a pesar de su largo desarrollo en Europa aún no ha alcanzado una paridad completa y no puede alcanzarla dentro del capitalismo, sienta sin embargo las bases para nuevas relaciones entre los sexos. Así es como el viejo reparto espontáneo del trabajo doméstico queda ahora anticuado, y las mujeres reclaman que la equiparación en el trabajo fuera del hogar tenga su equivalente dentro del hogar, y luchan por superar la vieja moral que prestigiaba la opresión femenina. La mujer depende de su trabajo y no de su padre, marido o hermano, de quienes no espera de manera sumisa su visto bueno, sino una relación entre personas libres. Ya no puede esperarse de ella que se comporte respecto a los hombres de su familia con la misma actitud subordinada que su madre o su abuela o su bisabuela. Ni hay razón alguna para que asuma en el hogar ni una tarea más que su compañero. La resistencia masculina a este cambio, esa inutilidad, esa torpeza doméstica bien aprendida, se convierte en objeto de discusión y hasta de rompimiento de parejas, así como de chistes y personajes de comedia televisiva. Lo que no hace en ningún caso es ya pasar desapercibida. Los golpes del marido, que durante generaciones tuvieron que ser asumidos en silencio como complemento del matrimonio, se convierten más y más, desde hace tiempo, en fenómeno de repudio social, en la antítesis de lo que cabe esperar del matrimonio o de cualquier otra forma de relación sentimental, en la antítesis del amor. Por otra parte, la tendente equiparación en la producción social no produce efectos solo hacia la vida privada. Las mujeres luchan también por actualizar su peso político y su presencia social en todos los órdenes de la vida. De este modo, la producción social y la apropiación capitalista, al someter a ambos sexos a la producción capitalista directamente, al succionar plusvalor no ya de un miembro de la familia, sino de los dos, trastoca de manera involuntaria las relaciones familiares. Pero la pareja vive ahora conjuntamente todos los males del trabajo asalariado: la falta de ingresos, las dificultades de crianza. La pareja obrera, también desde su ámbito familiar, ve que la producción social en la que están inmiscuidos está en consonancia con la apropiación capitalista, pero no con sus necesidades también familiares. Como se ve en este resumen, el análisis marxista del capitalismo no identifica contradicciones aisladas o paralelas, tampoco enuncia contradicciones cuya relación con el modo de producción capitalista no explica. No. El marxismo analizó el modo de producción capitalista, sus leyes necesarias, las consecuencias que engendra, lo quiera la burguesía o no, el modo en que el capital y sus dinámicas inherentes dominan a la sociedad y el modo en que engendra multitud de problemas. De hecho, fue aún más lejos, porque Marx analizó el modo en que el capitalismo, Marx y Engels,
el modo en que el capitalismo genera las propias condiciones de su superación. Como hemos visto, ni siquiera el marxismo afirma que la contradicción entre la clase obrera y los capitalistas es la más fundamental en el capitalismo. La contradicción más esencial es la que se produce entre una producción crecientemente social, empleando unas fuerzas productivas que solo pueden ser empleadas colectivamente, y esa forma capitalista de organizar esa producción y sus frutos, que se ve continuamente sobrepasada por el poderío de la producción social. Hay, por tanto, necesariamente que romper con la forma capitalista de apropiación y dar rienda suelta a la potente producción social, ya encerrada en el modo de producción capitalista. El marxismo-leninismo no es una mera constatación de varios problemas, ni es el llamamiento a paliar varias contradicciones del capitalismo, sino que es la teoría que guía, 1. La construcción de esa herramienta indispensable que es el partido de la clase obrera. 2. La toma del poder. 3. La destrucción del Estado capitalista. 4. El establecimiento de la dictadura del proletariado. Y 5. La construcción del socialismo. Y todo proyecto que no incluya estas líneas fundamentales, aunque parezca marxismo y aunque invoque la obra de Marx, en el fondo desvía de las tareas del comunismo, que no son tareas inventadas por nadie, sino tareas necesarias para superar el actual orden de cosas, tareas determinadas por este mismo orden y por las condiciones de su superación. Dentro de 2 programas vamos a ver un aspecto de esto. Hace algo más de un año, un par de años, escribí un artículo titulado ¿Cuánto vale el trabajo doméstico? Marx versus Federici. Está online. Os lo compartiré junto con algunos enriquecimientos para contribuir a que sea conocida la explicación marxista-leninista de la opresión y de la liberación femeninas. Pero antes de meternos con esto, y como preparación para ello, en el siguiente programa voy a compartiros las definiciones de Engels de la mercancía y del valor, así como las definiciones de estos conceptos que aparecen en un reciente diccionario de marxismo-leninismo elaborado en la República Popular China. Quizá parezca poca cosa aclarar conceptos tan simples como el valor y la mercancía, pero así como antes de Marx estuvieron envueltos en importantes confusiones, y así como el genio de Aristóteles no logró penetrarlos por sus propias limitaciones históricas, hoy en día la confusión en torno a qué es exactamente la mercancía y el valor llevan a todo tipo de desviaciones del marxismo que tenemos que neutralizar. Durante el último medio siglo, el abandono general del marxismo ha llevado no solo a olvidar los análisis marxistas sobre los más diversos temas, sino también a completar este olvido con otras teorías que son contradictorias con la acumulación de conocimiento y de práctica revolucionaria que es el marxismo-leninismo. Solo lograremos que el comunismo gane crecientemente influencia en los trabajadores de Europa si se fortalece la organización comunista. Y para ello no queda más remedio que guiarlos minuciosa y rigurosamente por el marxismo-leninismo. Tras décadas de retroceso, esto exige de todos los comunistas un empeño teórico constante que perfeccione la organización y toda la actividad comunista. Parece difícil de ver ahora lo enormemente relevante que será para el cierre de esta década que multitud de comunistas se hayan esforzado en reforzar su trabajo teórico y que hayan ido semana tras semana haciendo algo tan sencillo como es estudiar obras fundamentales de Marx, Engels, Lenin, Stalin, subrayando, elaborando resúmenes, debatiendo con camaradas, explicando a trabajadores, consultando conceptos si hay dudas. Y sin embargo, esta necesidad teórica es la que exige más imperiosamente nuestro tiempo. Es el punto más débil actualmente del movimiento comunista en Occidente. Y por tanto, esta tarea es la que está llamada a dar frutos importantes pronto. Así que vamos a ponernos a ella para poder aspirar tan pronto como sea posible a metas más elevadas. Hasta la próxima.